Si eres de las personas que viven en una urbanización, barrio o sector cerrado por portones, cadenas o cualquier tipo de cerramiento que hace pensar que se trata de un conjunto cerrado, pero que en realidad son una urbanización abierta, con vías, con parques, con sectores públicos, te invito a ver este video, porque acá te voy a explicar de manera sencilla cómo a través de un plan de administración y cuidado del espacio público puedes usar de manera exclusiva esos bienes públicos a cambio de cuidarlos y mantenerlos. Sigue, te invito a tomar un café en la oficina. Bueno, sigan entonces y entremos en contexto. Debemos partir de que en Colombia el ordenamiento legal nos permite, legal y constitucional nos permite identificar que en cada municipio existe un ordenamiento, es decir, cada municipio tiene la facultad de organizar su casa como él mejor lo considere, de tal suerte que vemos en las ciudades y en los municipios cómo existen zonas que son netamente residenciales. No se puede poner una industria en esa zona, están llenas de conjuntos, de centros comerciales, de locales comerciales pequeños que solamente me permiten mantener residentes ahí, residencias. Igualmente tenemos las zonas industriales, por el contrario, que solamente vemos empresas, industria, ruido, carros entrando, saliendo con cargas, capacidades de carros de ingreso y diferentes circunstancias que solamente están permitidas en las zonas industriales. Tan es así que en una zona residencial no puede ingresar una tractomula con cierta mercancía y en algunas zonas están restringidos los horarios para el ingreso de vehículos después de cierta capacidad de carga. Igualmente tenemos las zonas donde se nos permite la rumba, donde podemos hasta altas horas de la noche realizar ruidos sin ningún inconveniente porque no hay vecinos a los que se estén afectando, diferente a las zonas residenciales que el ruido está permitido en ciertas decibeles hasta ciertas horas de la noche. Entonces vemos cómo en cada municipio determinan o establecen cuáles son las zonas sobre las cuales se pueden hacer determinadas cosas. Por eso, un constructor que vaya a realizar una urbanización, que vaya a parcelar, que vaya a construir un conjunto, debe ir a la autoridad municipal y pedir ese permiso, esa licencia para saber en este determinado territorio qué es lo que yo puedo hacer y bajo qué circunstancias. Porque, por ejemplo, vemos como en el municipio de Girón, en el casco urbano, en el casco antiguo, las casas todas están uniformemente pintadas con el mismo color, la carpintería la misma, las edificaciones son de ciertas características que me permiten mantener ese estilo colonial del municipio, ese estilo histórico del municipio. Entonces, si voy yo allá con un edificio moderno de vidrios, no, muy seguramente no me lo va a permitir la autoridad municipal porque el ordenamiento del territorio me dice mantengamos esto colonial. Y ese mismo ordenamiento del territorio le dice al constructor que como usted va a subdividir un terreno específico y va a obtener un provecho suyo de esa subdivisión de ese terreno específico, le tiene que ceder a la comunidad en general unos espacios también determinados que, según, insisto, cada municipio establece cuáles son esas zonas de cesión que el constructor le debe dar al municipio y que pues se convertirán más adelante en espacio público. Vemos como en edificios construidos antes de los años 90, terminaba la vía como tal y a partir de ahí empezaban a construir el edificio. No había esa zona de cesión, ese andén o ese antejardín que actualmente se exige. Hoy en día les están exigiendo a los constructores mucha más zona de cesión, desde donde termina la vía hasta donde empieza como tal el pie del edificio. Esa zona se está ampliando. ¿Para qué? Precisamente para que esto se lo entreguen al urbanismo, para que se convierta en un espacio peatonal público que pueda mantener la circulación de las personas.
Eso es un ejemplo de las zonas de cesión que debe dejar un constructor ante la radicación de una licencia de construcción. Existen otros, según el tipo de construcción, les exigen ceder que las vías que dejen sean públicas, las vías paralelas, que dejen unas zonas verdes públicas para que cualquier persona vaya y ejercite su derecho a la libre circulación sobre ese sector. Entonces, cada vez que vaya a construir, debe pedir cuáles son las condiciones para esa construcción. Y eso me implica que en los casos de las urbanizaciones abiertas, que no son conjuntos cerrados, la norma exige que esas vías internas que comunican las casas que se construyeron en esa urbanización son vías públicas, son vías de libre circulación de todo el personal. Y el procedimiento para que el decreto 1077 del 2015, que es el que habla de la vivienda y el hábitat urbano, establece que una vez el constructor compró su lote y va a empezar a construir esa parcelación, esa urbanización, esas casas de conjunto que vaya a hacerlo, antes de empezar a vender debe de una vez establecer a través de una escritura pública cuáles son las zonas que le cede al espacio público y debe entregárselas debidamente construidas. No es simplemente entregarle una franja de terreno en cualquier condición, sino debidamente construida, pavimentada, para que el espacio público, el municipio, entre de una vez a tomar posesión sobre ese inmueble, sobre esa franja de terreno que ahora se convirtió en una vía pública. Sucede que para los años 90 aproximadamente, un poquito antes y un poco después, las constructoras por lo general solicitaban las licencias para esas urbanizaciones abiertas, es decir, que las calles internas se convertían en calles públicas y no en un conjunto cerrado, y esas vías eran cedidas a la administración a través de una escritura pública. Entonces ya tenemos ahí un acto administrativo que es la licencia de construcción que me autorizó la parcelación, pero me dijo que tenía que dejarle unas vías públicas como cesión o como contraprestación para que toda la comunidad lo pueda disfrutar, porque yo voy a disfrutar de mi parcelación. Entonces hay una licencia de construcción, un acto administrativo ahí. Y después de ello, entonces las constructoras para esa época le pedían autorización a la administración municipal para que les permitiera construir portones, cerramientos, cadenas, talanqueras, diferentes tipos de formas de cerrar el acceso a esa urbanización para mantener la seguridad de los moradores de esa urbanización. Entonces la administración, a través de sus entidades que consideraban competentes en ese momento, emitían un acto administrativo que autorizaba la construcción de cierto tipo de cerramientos por motivos de seguridad principalmente, es decir, para preservar el orden público de ese sector, de esa urbanización. Por lo tanto, tenemos ahora otro acto administrativo que es el que me permitió construir esos cerramientos. Uno que me dijo que eran vías públicas y otro que me dijo que se permitía autorizar, o se autorizaba la construcción de los cerramientos sobre esas vías públicas. Y en ese contexto pasaron los años, llegó la ley 645, que es la ley de la propiedad horizontal, y esa ley 675 me dijo que ahora entonces ya las personas tenían que organizarse en propiedades horizontales. Las propiedades horizontales es ese régimen en donde nosotros como comunidad tenemos unos bienes que son privados de uso exclusivo mío, como las unidades internas del apartamento, la casa, la oficina, que son de uso exclusivo de la persona, del propietario. Y hay otra franja de terreno que es copropiedad con los demás propietarios del edificio, del conjunto, de la urbanización. Entonces, esas son zonas comunes, pero de propiedad privada, donde somos unos copropietarios, una comunidad.
diferente a las vías públicas, que somos dueños todos los ciudadanos colombianos. Entonces, ese es el régimen de propiedad horizontal, mediante el cual se me exige a mí como propietario seguir unas normas, un reglamento de propiedad horizontal donde se dice las reglas de juego entre lo privado mío y lo privado de todos, esas zonas comunes y ya lo externo con el resto de la ciudadanía, los espacios públicos y demás. Y muchas de las urbanizaciones que tenían la situación ya comentada, es decir, que sus vías eran públicas, no privadas, pues algunos de ellos erróneamente constituyeron propiedad horizontal sobre esos bienes públicos que siendo públicos no puede constituirse propiedad horizontal. Otros se asociaron de diferentes maneras, hicieron agremiaciones, inclusive agremiaciones de hecho. Entonces formábamos como una especie de junta con toda la comunidad, nos reuníamos al igual que lo hacen en la propiedad horizontal, el mes de marzo, en abril, reuníamos, determinábamos quién era el presidente, quién era el tesorero, poníamos una cuota de común acuerdo entre todos y empezábamos a administrar esa zona como si fuera propiedad privada, siendo en realidad un espacio público, pero pues autorizados de construir el cerramiento por un acto administrativo. Y pues como somos seres humanos, los seres humanos pues tenemos la capacidad de raciocinio y por lo tanto pues al haber capacidad de raciocinio van a haber diferencias de pensamiento. Y empezaron a vender propiedades. Ya el señor que estuvo en el año 90 cuando inició la construcción y cuando se autorizaron esos cerramientos ya no está hoy en día, le vendió a otro, ese otro le vendió a otro y ha pasado por una cadena de más de 10 propietarios hoy en día. Entonces este último señor que llegó actual no está de acuerdo con esos cerramientos porque le están obligando a pagar una cuota de administración, en algunos casos excesiva, y él considera que no es necesario la seguridad privada en ese sector y que es mejor mantener abiertos. Entonces existen diferencias de pensamiento en esa comunidad. Unos quieren mantener cerradas las vías para garantizar su seguridad, otros quieren abrir las vías para que ya sea un espacio público y reducir los costos de mantenimiento de su vivienda, y esas diferencias han ocasionado diferentes situaciones. Diferentes situaciones como las acciones populares que iniciaron los que quieren tumbar los portones para que la autoridad judicial, un juez, sea quien les obligue a tumbar esos portones, esos cerramientos y ya se vuelva una vía pública. Otros en los procesos ejecutivos que les iniciaban por el no pago, es decir, se abstenían de pagar, al no pagar les iniciaban un proceso ejecutivo, contestaban los procesos ejecutivos diciendo que no hay lugar al pago porque no hay una administración, al no haber propiedad horizontal. Entonces estaban obstaculizando el cobro y la organización de la comunidad. En ese contexto vamos a ver cuáles son las circunstancias que se presentan a continuación. Bueno, entonces para resolver esas inquietudes debemos tener en cuenta que la Constitución política es la norma que nos rige a todos los colombianos sobre las demás leyes, las demás normas, los reglamentos internos. Por lo tanto, debemos partir de los conceptos que aquí nos traen. Y en primer lugar, el artículo 63 de la Constitución nos dice que los bienes de uso público, estamos hablando de las vías, estamos hablando de unos parques, estamos hablando de un alumbrado público, estamos hablando de unos kioscos, estamos hablando de unas zonas verdes, de unas garitas, o sea, hay diferentes bienes que convergen ahí en este concepto de bienes de uso público. Parques, tierras comunales, tierras de resguardo, en fin, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Qué me quieren decir esos tres conceptos importantes que nos trae el artículo 63 constitucional? Que no los podemos vender, los bienes de uso público son inalienables, que no los podemos embargar, o sea, alguien que tenga un proceso en contra de la nación le dé un dinero, no puede embargar esos bienes de uso público,
que son imprescriptibles, es decir, que por más de que pase el tiempo y yo esté usando un bien de uso público, nunca lo puedo adquirir por prescripción, como sí pasa en las propiedades privadas, que si pasan más de 5 o 10 años sin que el propietario ejerza dominio sobre ese predio, el que está en posesión lo adquiere. En estos bienes no hay posibilidad de adquirirlos a través de la prescripción, son imprescriptibles, inalienables e inembargables. A su vez, el artículo 82 de este mismo precepto constitucional nos establece que es deber del Estado velar por la protección y la integridad del espacio público y por su destinación, oigan muy bien, al uso común, el cual debe prevalecer sobre el interés particular. Qué importante eso. Por eso las vías, por eso las calles, todos podemos circular por ellas, tenemos una libertad de locomoción y libertad de circulación en esos espacios, en esas calles que son públicas. Y el Estado debe garantizarme esa libertad de yo poder transitar sobre esas vías. Entonces tenemos ese primer concepto constitucional. ¿Cómo es posible que me permitan instalar unos cerramientos y no me dejen circular sobre esas vías que, según la Constitución, lo acabamos de ver, tiene que permitírseme la circulación? Además de ello, pues tenemos que la autoridad administrativa de cada territorio, llámese alcalde, llámese gobernador, pero sobre todo los alcaldes, que son la autoridad administrativa en el municipio, son los encargados de velar por el cumplimiento de esas normas, son los encargados por velar por el cumplimiento del orden público. Después de ello, pues debemos tener en cuenta también otros aspectos de índole constitucional que ahorita lo veremos. Pero por ahora centrémonos en un ejemplo, los peajes. ¿Cómo es posible que si los bienes, y debe prevalecer el interés general sobre el particular, que los bienes de uso público deben ser destinados al uso común y a mí no se me permite transitar por una vía nacional hasta que no pague un determinado peaje, un valor establecido previamente, y si no pago el peaje, pues salvo determinadas excepciones, que si hay trancón, que si van más de 20 carros en fila, en fin, no se me permite pasar por esa vía si no pago el correspondiente peaje? Estaríamos entonces en contravía de este artículo que acabamos de mencionar, estaríamos en contravía de los conceptos constitucionales al instalar ese tipo de peajes. Pues no es así, porque resulta que el mantenimiento y la construcción de esas vías conlleva unos gastos que muchas veces la administración no tiene la capacidad de cubrir a través de los ingresos que tiene, que pueden ser los impuestos que recibe en su municipio. Y entonces, para poder solventar los gastos de mantenimiento, otorga el permiso a unas determinadas personas naturales, o pues más que naturales, a unos particulares, para que ellos puedan cobrar el mantenimiento, cobrar una tarifa para poder otorgar el mantenimiento. Supuestamente, según la ley 105 del 93, que es la que permite la construcción de los peajes, dice que el 50% de lo que reciben en la tarifa de peajes debe ser destinado para el mantenimiento y mejoramiento de las vías. Decimos supuestamente, y pues dejo abierto el debate, porque vemos que en muchas oportunidades las vías nacionales están en mal estado, en pésimo estado, y no está cumpliéndose ese porcentaje de destinar el 50% para el mantenimiento y mejoramiento de esas vías. Vemos vías conocidas acá como la de San Gil, Bucaramanga, donde hay 2 peajes, y el mantenimiento es muy malo con relación a la cantidad de dinero que reciben y que deberían destinar su 50%. Escasamente hacen limpieza cuando llueve, barren para que no hayan escombros, derrumbes, y pare de contar. Entonces, vemos cómo se nos permitió que se nos limite la libertad de locomoción sobre esas
vías nacionales en prevalencia de un interés igual general, igual el interés de todos, y es el interés de mantener las vías nacionales en buen estado de mantenimiento. Entonces, en esas mismas condiciones, ahora vámonos a los conjuntos, o más bien a las urbanizaciones que se les permitió construir los portones y los cerramientos. Y entonces ahora tenemos que irnos para el artículo 2 de la Constitución Política, el cual nos habla muy claramente que las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos. Proteger a las personas en su vida, honra y bienes y demás derechos. Entonces, es otro de los conceptos constitucionales que, pues, respaldado por el artículo 11 de la Constitución, donde nos refiere que el derecho a la vida es inviolable. Entonces, aparentemente, tendríamos en una balanza dos derechos: libertad de locomoción para pasar por esas urbanizaciones, por esas calles libremente, versus el derecho de las personas de mantener su seguridad de mantener su protección sobre su vida, honra y bienes. ¿A quién le damos más importancia? ¿A qué derecho? ¿Cómo hacemos para que se nos incline de una o de otra manera? Igual que pasa con los peajes. Entonces, ¿a quién le tenemos el derecho? ¿El derecho al mejoramiento y al mantenimiento de esas vías, o el derecho también a la libertad de circulación y locomoción? ¿Cómo inclinamos esa balanza? En el caso de los cerramientos y de las urbanizaciones, que se les permitió en la construcción de esos cerramientos, y quiero hacer mucha claridad en este punto, la condición clave es la seguridad de la urbanización, porque sí vimos que no fuimos al artículo 2 de la Constitución frente a la obligación de las autoridades de proteger a las personas. Entonces, basados en la seguridad de la comunidad de la urbanización, fue que se autorizó la construcción de esos cerramientos. Entonces, miramos cómo a través de una autoridad administrativa, que se llamaría en este caso los alcaldes, se nos cerró esa balanza, o todos estos derechos convergen, se centran en una sola cosa que se llama orden público. Y ese orden público es algo tan esencial de mantener, que mis derechos y mis libertades van hasta donde mis derechos y mis libertades afecten a un tercero. Cuando mis libertades choquen con las libertades de otra persona, hasta ahí llegamos y empezamos a ver la necesidad de poder poner esos límites hasta donde llegamos. Entonces vemos una cosa tan sencilla como la circulación en las vías. ¿Por qué en las vías se me indica que la circulación debe hacerse en determinada dirección y no libremente como yo quiera? ¿Por qué hay semáforos en las vías y por qué hay zonas donde es obligatorio hacer el pare y ceder la vía a la otra persona que va en la otra dirección? ¿Por qué hay sitios donde no puedo parquear, no puedo estacionarme, y hay otros sitios que sí son permitidos para estacionarme? Y esa es la facultad, o esa es la importancia de mantener el orden público. Entonces, las autoridades administrativas, en este caso las alcaldías municipales, pues en uso de esas facultades de poder mantener el orden público, pueden darle prevalencia a esas dos condiciones que estamos tomando en cuenta. Si la libertad de locomoción sobre esa vía pública la puedo restringir por condiciones de seguridad de esa comunidad específica, que también son unos ciudadanos y también es una comunidad a la cual debo proteger en sus personas individuales y en su comunidad como tal. Entonces, si a través de la construcción de unos cerramientos limito la locomoción, pero garantizo el orden público en esta zona, pues se me está permitido. ¿Por qué? Precisamente porque esas son las facultades de la administración municipal.
Bueno, ahí es el punto clave de la discusión. ¿Qué podemos hacer? Y lo que le diría cualquier abogado en uso de sus plenas facultades: por favor, ponga en venta la casa y aproveche mientras puede para que no pierda valor y váyase y húyale al problema. No, mentiras. En este caso, debemos entender que claramente el interés de las personas que adquirieron sus viviendas en estas urbanizaciones con la autorización para construir sus cerramientos es pues que vieron un bonito sitio con una seguridad adecuada, con un orden público bien establecido y que pues vieron unas buenas condiciones para vivir. Por lo tanto, la idea es mantener esas buenas condiciones y en lo posible mejorarlas muchísimo más. ¿Cómo las podemos mejorar? A través de la legalidad. ¿Y cómo las podemos mantener? Eso es lo que nos vamos a centrar en este momento. Entonces, en primer lugar, recordemos muy bien que teníamos dos actos administrativos. Actos administrativos es la manifestación de la voluntad de la administración municipal, consejo o alcaldía municipal. Esa administración emitió un acto que por ser de la administración se llama acto administrativo, que le permitió, autorizó la construcción de esos cerramientos. Está en algunas veces protocolizado por escritura pública, en otras simplemente se quedó en el archivo como una resolución, como un decreto, como un acuerdo, como un acta, de alguna manera que lo quieran nombrar, pero es una decisión de la administración. Entonces, si yo construí amparado en la seguridad jurídica de que la administración, que era la autoridad, me permitió, me dio el permiso para ello, pues la misma seguridad jurídica me debe dar los mecanismos para garantizarme mis derechos, porque no me pueden a mí dejar en el limbo si yo estuve confiando en que la administración lo hacía de la forma legal. Otra cosa es que no era esa la forma legal para poderlo realizar, no eran esas las autoridades competentes en su momento para poderlo realizar, pero que yo, bajo el principio de la confianza legítima y la seguridad jurídica, deposité mi confianza en la administración de que estábamos haciéndolo a través del mecanismo adecuado. Entonces, ese acto administrativo que me autorizó la construcción, que fue el que dio pie a que se construyeran, porque si no hubiera ese acto administrativo no había el permiso para construirlo, es el primer eslabón que debemos organizar. Si efectivamente le vamos a dar prevalencia a ese acto administrativo y vamos a buscar los mecanismos para que legalmente se haga la autorización de la construcción de esos cerramientos, entonces sería una de las formas. Pero si por el contrario yo soy de los vecinos que quiere que se tumbe el portón, que quiere que abramos esto y que sean vías públicas, entonces lo primero que debo atacar es ese acto administrativo que me autorizó los cerramientos. Proceso, nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, la nulidad de ese acto administrativo y como restablecimiento pues que se tumben los portones o que se restablezca la libre circulación, el orden público en general. Ese acto administrativo debe ser debatido a través de ese mecanismo que es la nulidad y restablecimiento del derecho, porque erróneamente algunas personas, como estábamos aquí hablando en la Constitución Política de derechos colectivos, de derechos de todos a la libre circulación, a el tema ambiental, al tema del orden público, nos vamos a través de un mecanismo que es una acción popular, y esa acción popular está instituida para garantizarle a las personas la protección de esos derechos colectivos, pero acá hay un acto administrativo y ese acto administrativo no puede ser debatido en una acción popular porque es otra la finalidad de la acción popular. Entonces tenemos que atacar el acto administrativo como primer mecanismo. O lo atacamos y se sostiene porque estaba lo suficientemente bien fundamentado, era expedido por la autoridad que en su momento era la autoridad competente y el acto administrativo me lo mantienen, o se cae el acto administrativo y por lo tanto los efectos de esa orden de autorizar los cerramientos se caerían. En segundo lugar,
Ya habiendo debatido la legalidad de ese acto administrativo, procedemos con la siguiente situación, y es el restablecimiento de ese orden público, de esa libre circulación sobre esas vías públicas. Y ahí sí ya podemos ir a través del mecanismo de la acción popular o a través de los mecanismos de la inspección de policía, del Código de Convivencia Ciudadana, que me establece unos procedimientos para cuando unas personas consideren que las construcciones están violando normas urbanísticas. ¿Cuáles son las normas urbanísticas? El plan de ordenamiento territorial me dice que no puedo construir nada sobre una vía pública, y hay una construcción sobre una vía pública, por lo tanto hay una violación a una norma urbanística y vamos al proceso policivo de garantizar esos derechos. Entonces iniciamos el proceso para restablecer el orden público, para restablecer la libre circulación sobre esos espacios públicos. Y ahí, cuando estamos en curso de ese proceso de restablecimiento, es donde podemos iniciar lo que pues a bien ha considerado la legislación nacional, y es hacer un acuerdo de voluntades entre la administración municipal y esas personas que desean mantener esos cerramientos ya previamente construidos, insisto, y es el plan de administración y cuidado de ese espacio público. Entonces es una facultad que me permite, para que, estando, insisto, en curso de ese proceso, tiene que haber un proceso. Si no hay proceso, no puedo solicitar el plan de administración y cuidado del espacio público. Estando en curso de ese proceso, solicito a la administración municipal que se me entregue a mí la administración y cuidado de ese espacio público, a cambio de que se me garantice la seguridad sobre este sector y a cambio de que yo me encargo de cubrir los gastos de mantenimiento y mejoramiento de esas vías. Lo mismo que ocurre con los peajes, igualito. Se le otorga a un particular la facultad de que cobre un dinero para mantener la vía. Acá en este caso se le otorga a un particular la facultad para que administre las vías públicas y los demás espacios que están ahí incluidos en ese sector, en esa urbanización, que quedan cerrados a través de esos cerramientos. Entonces es muy importante tener en cuenta que ese plan de administración y cuidado del espacio público lo tenemos garantizado de manera legal a través de la Ley 2079 del 2021, y que debemos tener en cuenta esos requisitos que se me establecen. Primero, tener un proceso de restitución de ese espacio público vigente. Segundo, que sea por condiciones de seguridad. No es para yo arrendarlo para una discoteca, para arrendar la cancha y poner unas canchas sintéticas y entonces recibir un alquiler. No es para arrendarlo para eventos, no, es para condiciones de seguridad, y nadie se puede lucrar de esa administración y cuidado del espacio público. Y ahí me establece unos procedimientos la ley de cómo se debe hacer. Entonces lo primero es la solicitud de las personas, de los administrados. Si ellos no tienen la voluntad y desean tumbar los portones, restablecer el espacio público, pues se realiza. Pero si ellos tienen la voluntad de cuidar y mantener el espacio público, pues lo solicita la administración, identifica cuáles son los bienes que están ahí incluidos en el espacio público, hace una lista. Entonces tenemos el parque, tenemos el kiosco, tenemos la zona verde, tenemos una cancha, tenemos el alumbrado público, tenemos las garitas, tenemos unos árboles, tenemos un río, tenemos un sendero peatonal, en fin, ¿qué es lo que incluimos en ese espacio público? Lo enlistamos, solicitamos a la administración y a través de eso implementamos entre las dos partes cuál va a ser ese plan. Es decir, ¿cómo voy a garantizar yo esa seguridad? Pagando unos vigilantes, poniendo unas cámaras, tengo que pavimentar o hacerle mantenimiento al pavimento cada cuánto, en fin, determinamos ese plan de administración y cuidado del espacio público.
clave, sigue siendo espacio público, no es que los particulares de esa comunidad se volvieron dueños de ese sitio por vinculación de la ley 2079, no, sigue siendo espacio público, solamente que administrado y cuidado por esos particulares que son la comunidad que se va a beneficiar. De esta manera vemos cómo un espacio público puede ser utilizado por particulares para su beneficio en cuanto a la seguridad y en cuanto al mantenimiento y mejoramiento de esas condiciones del sector. Recuerda, planifica tu futuro, de lo legal nos encargamos nosotros.